habíamos visto la explicación que dimos sobre final, hicimos un ejercicio y tenían que haber hecho la gráfica. No sé si hicieron la gráfica. ¿Hicieron la gráfica? Pregunto. Tenían que haber hecho la gráfica. Todos calladitos, ¿no? Ah, por favor, todo lo que les dé, cuidado que lo vean en el parcial. Y si no lo han hecho, ni siquiera para preguntar. Lo tienen que hacer y después preguntar cuáles son las dudas que tienen. Ya en el parcial ya no respondo ninguna duda diferente al conocimiento que no hayan preguntado durante las clases o durante todo lo que corresponde. Así que tienen que tratar de hacer, porque de lo contrario, cuidado que se topen con que tengan que hacer una gráfica en el examen. Y ahí sí va a estar su problema. Ok. Equilibrio a corto plazo del monopolio puro enfoque total. Habíamos analizado el equilibrio a corto plazo bajo el enfoque total en la competencia perfecta. Se toman los mismos elementos que la competencia perfecta en el monopolio. Normalmente la producción de equilibrio a corto plazo directamente bajo el monopolio es aquella en que se maximizan las ganancias totales o se minimizan las pérdidas totales siempre que el precio sea mayor al costo variable medio. Siempre. Es decir, se toman los mismos elementos que la competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, acá se tiene que tratar en lo posible de que no considera el máximo nivel de producción, ¿ya? Ese máximo nivel de producción nos muestra de que seguramente va a ser mayor la diferencia entre el ingreso total y el costo total, y ahí se va a encontrar en equilibrio la empresa. Lógicamente, se considera de que el precio tiene que ser mayor al costo variable medio, porque si es menor, directamente la empresa sale del mercado. Acá tenemos las gráficas de la empresa monopólica y la empresa competitiva. Tenemos el ingreso total y el costo total. Y acá tenemos de la empresa competitiva, que es una línea recta el ingreso total y el costo total, que nos va a mostrar la diferencia que existe en determinado punto y que nos muestra la mayor diferencia que existe entre el ingreso total y el costo total. De la misma manera en el monopolio, ustedes observan en este punto, nos muestra la máxima diferencia que existe entre el ingreso total y el costo total, y sería en este punto que se encuentra en equilibrio la empresa monopólica. Luego, tenemos el equilibrio a corto plazo en el monopolio puro. En este caso, por ejemplo, bajo el enfoque marginal. Bajo competencia perfecta, nosotros habíamos señalado que el precio o ingreso marginal es igual al costo marginal. Bajo el monopolio no podemos concluir de esa manera. Normalmente una empresa se encuentra en equilibrio, por ejemplo, bajo el monopolio, para un nivel de producción donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿ya? Y el costo marginal, lógicamente, está creciendo. Normalmente, bajo esta condición de equilibrio, por ejemplo, la pendiente de la curva del ingreso marginal siempre será menor que la pendiente de la curva del costo marginal, siempre será menor, ¿ya? Ahora bien, bajo esta condición de equilibrio, no podemos hacer la afirmación de que el precio es igual al costo marginal, porque estamos en un mercado imperfecto. Solo bajo competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal y es igual al costo marginal. En este caso, por ejemplo, la curva de la demanda tiene pendiente negativa y la curva del ingreso marginal tiene pendiente negativo. Por lo tanto, en este caso ya no va la condición que se tomaba bajo competencia perfecta. Acá, bajo el monopolio, solo el ingreso marginal es igual al costo marginal bajo condición de equilibrio, porque el precio lo determina la demanda y el precio va a estar por encima del costo marginal. No va a ser igual al costo marginal. Ok, lo vamos a ver acá. Si ustedes observan, tenemos la curva de ingreso marginal, tenemos la curva de ingreso, perdón, de costo de la demanda de ingreso marginal, tenemos la curva de costo marginal, tenemos la curva de costo medio. En este caso, por ejemplo, yo les decía, la condición de equilibrio se va a dar acá en este punto, donde el costo marginal corte al ingreso marginal. Ahí se da la condición de equilibrio. El precio está definido por la curva de la demanda. Nos vamos bajo condición de equilibrio a ver en qué punto toca en la curva de la demanda.
y vemos que toca en este punto, y lógicamente ese sería el precio de venta. P sub 0 es el precio de venta del mercado. Y cuando bajamos acá también nos encontramos con la curva de costo medio. Ese sería el costo de producir cada unidad. Por lo tanto, hay una diferencia entre el precio de venta y el costo de producir cada unidad. Entonces, si hay una diferencia, existe directamente utilidades. ¿Ya? El costo medio bajo equilibrio, bajo el enfoque marginal, nos muestra de que está por debajo del precio de venta en el mercado. El precio de venta en el mercado se determina con la curva de la demanda, ¿ya? El costo de producir cada unidad se determina con el costo medio. Ojo. Entonces, acá vemos que el precio de venta con el precio del costo medio hay una diferencia y por lo tanto hay utilidades, ¿ya? Ok, no sé si hay una pregunta acá para que podamos aclarar. No hay ninguna pregunta. Ok, vamos a ver un ejercicio completo, vamos a ir explicando un ejercicio completo para que ustedes lo vean, ¿ya? Y lógicamente que también más adelante tomaremos un control sobre ese ejercicio. Ok. Eh, ok. Aquí tenemos el ejercicio, por favor. La empresa monopólica presenta las siguientes funciones: Q igual a 100 menos 2P y su función de costo total es 5Q cuadrado más 6Q más 10. Se pide calcular precio, cantidad y beneficio por el enfoque total y el enfoque marginal, calcular la elasticidad de la demanda para un nivel de producción bajo condición de equilibrio. Ok, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es calcular precio, cantidad y beneficio por el enfoque total. Entonces empezamos, acá tenemos Q igual a 100 menos 2P, costo total. Lo que hacemos es encontrar el ingreso total, precio por cantidad. Entonces acá vamos a despejar justamente la función de la demanda. Lo traemos menos 2P a este lado, igualamos y va a ser 100 menos Q, porque trasladamos Q al otro lado con signo negativo. Este menos 2P con signo positivo al otro lado. Luego dividimos, vean ustedes, 100 menos Q, todo sobre 2. 100 sobre 2 va a ser 50. 1 sobre 2 va a ser 0.5Q. ¿Ya? Multiplicamos eso, porque esto tendría que ser el precio, multiplicamos por Q y nos sale que es 50Q menos 0.5Q cubo. En este caso tenemos el ingreso total que va a ser 50Q menos 0.5Q cuadrado, ingreso total. Ahora establecemos la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. 50Q menos 0.5Q cuadrado menos, acá no se olviden olvidar el signo que es para toda la función de costo total. Menos 5Q cuadrado, menos 6Q, menos 10. Ahora bien, hacemos operaciones y tenemos menos 5.5Q cuadrado más 44, porque acá es 50Q menos 6Q sería menos 44Q menos 10, función de beneficio. Ahora bien, lo que hacemos a esta función, derivamos. Al derivarlo directamente tenemos menos 11Q más 44Q y eso igualamos. La primera derivada es igual a 0. Tenemos menos 11Q más 44 igual a 0. En este caso vamos a despejar Q, lógicamente menos 11Q se pasa al otro lado con signo positivo, despejamos Q y va a ser 44 sobre 11. Por lo tanto, acá la cantidad bajo condición de equilibrio es 4. Ahora calculamos el precio. P es igual a 50 menos 0.5Q. Multiplicamos por 4 y nos sale que la cantidad de equilibrio va a ser igual, perdón, el precio de equilibrio 48. El precio de equilibrio es igual a 48 bajo condición de equilibrio. Luego, nos falta calcular algo. ¿Qué nos falta calcular? El beneficio. Ok, vamos a ver el beneficio. Ok, ahora sí. El beneficio, acá tenemos ya precio, cantidad, lo que nos
Lo que tenemos que encontrar, la cantidad es 4, el precio es 48. Agarramos el beneficio y reemplazamos. El beneficio está casi menos 5.5 Q cuadrado más 44 Q menos 10 función de beneficio. Reemplazamos ahí. En todas las Q se reemplaza el 4. Una vez reemplazado tenemos menos 88 más 176 menos 10. En total nos da 78. ¿Ya? Y 78 es el beneficio bajo condición de equilibrio. Ahora nos piden calcular la elasticidad de la demanda para un nivel de producción bajo condición de equilibrio. Voy a agarrar la función de la demanda para que ustedes puedan entender completo, ¿ya? Voy a ir, la función de la demanda es esta. Y nos vamos al otro lado, voy a poner acá para que vean qué hicimos. Esto de acá es directamente la elasticidad precio de la demanda, menos derivada de Q sobre derivada de P por P sobre Q sin derivar. Ya tenemos la función de la demanda, tenemos el precio que es 48 y con ese precio determinamos la cantidad. Al precio de 48, ¿cuánto es la cantidad? 4. Luego derivamos esta función de la demanda, la derivada de Q con respecto a P, derivamos esta función de la demanda y nos sale que es menos 2. Reemplazamos acá menos en la fórmula por la derivada, menos 2, multiplicado por 48 sobre 4. Nos sale que es elástica. Entonces, acá directamente la curva de la demanda es elástica bajo condición de equilibrio. Nos vamos para este otro caso que va a ser igual por el enfoque marginal. Ya, por el enfoque marginal. Ok. Calculando por el enfoque marginal. Ya tenemos el ingreso total. Acá derivamos el ingreso marginal 50 menos Q. El costo total, derivamos el costo marginal 10Q más 6. Igualamos el ingreso marginal con el costo marginal 50Q menos 10Q más 6. Una vez que hacemos las transferencias a cada lado de las constantes y las variables que correspondan, entonces tenemos 50 menos 6 igual a 10Q más Q. Tenemos 44 igual a 11Q, Q igual a 44 sobre 11, Q igual a 4 cantidad bajo condición de equilibrio. Reemplazamos en el precio, nos da 48 bajo condición de equilibrio, el beneficio. Directamente nosotros sacamos el ingreso total, nos da 192, reemplazando el 4, lógicamente igual costo total, 114. Acá nos da 192 y acá 114. Por lo tanto, reemplazamos en el beneficio y nos da 78, beneficio bajo condición de equilibrio. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Ok. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Está bien o está mal? Sí. La diferencia está en que ya no se puede igualar el precio. Tener cuidado, ya no se puede. El precio lo determina la curva de la demanda y la curva de la demanda tiene pendiente negativa. El ingreso marginal desciende al doble de la tasa de la curva de la demanda, por debajo de la curva de la demanda. Entonces no se puede igualar, por ejemplo, bajo condición de equilibrio, que el precio va a ser igual al costo marginal. En este caso, el precio es mayor al costo marginal bajo el monopolio. No se vayan a olvidar, lo estoy explicando. ¿Ya? Puede ser una pregunta de examen. Bajo el monopolio, ¿el precio es igual, menor o mayor al costo marginal? Pregunta de examen puede ser. Ok. Eh, Acá hay otro ejercicio. A ver. Esta es regulación del monopolio. A ver, a ver. Explicaremos un poquito ahora sobre el tema.
Diferencia entre el monopolio y la competencia perfecta. ¿Qué sucede? Bajo competencia perfecta habíamos analizado 4 supuestos fundamentales. El primer supuesto decíamos que hay un gran número de compradores y vendedores en el mercado. Y tamaño pequeño con relación al tamaño del mercado. En el monopolio nosotros vamos a ver que solo existe un productor. Un único productor que produce un bien para el cual no hay sustitutos cercanos. Y el supuesto establece de que en este tipo de mercado existen bastante cantidad de consumidores, pero solo un productor que produce un bien para el cual no hay sustitutos cercanos. La segunda característica que tenemos acá, normalmente habíamos señalado de que, hace rato lo repetí, también es importante que lo consideren, de que la curva de la demanda tiene pendiente negativo y la curva de ingreso marginal desciende al doble de la tasa de la curva de la demanda, ¿ya? Y está por debajo de la curva de la demanda. Bajo competencia perfecta decíamos que el precio es igual al ingreso marginal y es igual al costo marginal. Por lo tanto, decíamos que el precio es igual al costo marginal. En el monopolio no. En el monopolio el precio es mayor que el costo marginal. ¿Por qué? Porque la curva de la demanda tiene pendiente negativa y la curva de ingreso marginal tiene pendiente negativa. Hay que tomar en cuenta, ¿ya? Otro elemento que es importante. Bajo competencia perfecta existe eficiencia en la asignación. Bajo el monopolio no existe eficiencia en la asignación de recursos. ¿Por qué razón? Porque cuando existe eficiencia en la asignación, cuando el precio es igual al costo marginal. Cuando existe eficiencia en la asignación, cuando el precio es igual al costo marginal. En el monopolio, el precio no es igual al costo marginal, es mayor al costo marginal. Nuevamente, estoy repitiendo varias veces esto que es importante. ¿Ya? Ok. Esa es una de las diferencias y las diferencias que habíamos mostrado directamente. Acá vamos a ver otro elemento que me interesa que vean. Acá vemos la competencia perfecta y el monopolio gráficamente. Si ustedes observan, la competencia perfecta, bajo competencia perfecta, la curva de la demanda es horizontal. ¿Sí? Y habíamos señalado por qué es horizontal. ¿Por qué? Porque la empresa es tomadora del precio de mercado. ¿Ya? Bajo el monopolio, la curva de la demanda tiene pendiente negativa. No es tomadora de precios. Bajo el monopolio directamente no es tomadora de precios. Ella define el precio en el mercado. El monopolista define el precio en el mercado. ¿Ya? Y la curva de ingreso marginal está por debajo, porque define el mismo punto que la curva de la demanda, pero define el doble de la tasa de la curva de la demanda. ¿Ya? No se olviden que acá habíamos señalado que en competencia perfecta existe un gran número de vendedores. Acá solo hay un vendedor. ¿Ya? Acá decíamos que existe eficiencia en la asignación de recursos, donde el precio es igual al costo marginal. En este punto el precio es igual al costo marginal. En este caso no. El precio es mayor al costo marginal bajo condición de equilibrio. ¿Ya? Ojo. Estamos explicando en detalle para que ustedes entiendan todo esto. Ok. No sé si ha sido alguna pregunta hasta acá. Nos hemos saltado algo. Estoy notando que nos falta acá. Les explicamos sobre el monopolio, la oferta de monopolio. Pregunta. Les expliqué sobre la oferta en el monopolio. No. No dice. Nadie dice nada. Apenas 2. No me están haciendo seguimiento ustedes, ¿no? ¿Ah? Tienen que hacer el seguimiento para hacerme notar qué no expliqué o qué expliqué. ¿Ah? Ok. Bien, vamos a entrar a ver la oferta en el monopolio. Resulta de que en el monopolio, por ejemplo, en competencia perfecta, hablábamos de que la curva de oferta bajo competencia perfecta estaba representada por la curva de costo marginal por encima de su costo variable medio. Eso es lo que decíamos. Y que la curva de la industria se podía graficar siempre y cuando el precio o que los costos de los factores se mantuvieran constantes. Entonces,
la curva de oferta de la industria sería la suma de cada una de las curvas de costo marginal de cada una de las empresas por encima de sus costos variables que participan en la industria. Ahora bien, en el monopolio no se puede hablar de una curva de oferta con estas características, una curva de oferta de la industria. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan la curva, si la curva de la demanda, por ejemplo, en este caso es fija, va a ser entonces la curva de oferta un punto específico. Ya es una combinación entre el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Ya? Y en ese punto está el precio y cantidad definida. No va a ser como la que se establece y nos representa bajo competencia perfecta. En el monopolio no existe una curva de oferta como tal, ¿ya? Entonces, en el monopolio la empresa no es precio ofertante o precio aceptante. En este caso, por ejemplo, el monopolio define el precio que va a considerar en el mercado para vender su producto. Entonces, bajo esta característica, va a ser un punto sobre la curva de la demanda a la curva de la oferta. Y no hay una curva de oferta como tal. No hay una función de oferta que nos represente diferentes cantidades a diferentes precios. ¿Por qué? Porque el ofertante directamente es uno solo. Y lógicamente define el precio y va a ser un punto específico sobre la curva de la demanda. ¿Ya? Entonces, en el monopolio no existe una curva de oferta como tal. Si la curva de la demanda, por ejemplo, es fija, la curva de oferta va a ser un punto, una relación entre precio y cantidad bajo condición de equilibrio, el ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, ahí no hay una curva de oferta, por favor, ¿ya? No se puede graficar ni siquiera la curva de oferta de la industria y más aún la curva de oferta del monopolio porque solo existe una empresa y va a ser un punto específico en la curva de la demanda. Ok, no sé si hay preguntas. De la curva de la demanda y un punto específico va a ser bajo condición de equilibrio. Acá, como lo tengo acá ahorita, lo voy a mostrar. Acá, un punto sobre la curva de la demanda directamente acá, lo determina la condición de equilibrio. Ese punto va a ser la curva de la oferta. ¿Ah? No hay más. ¿Ok? Sí. ¿Podría repetir cuál va a ser el punto que dijo? Normalmente la curva de oferta se va a dar como consecuencia, dice, de la relación de la condición de equilibrio, donde el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal y en este caso ese punto que define el precio de la curva de la demanda, que define el precio de venta en el mercado, ese punto va a ser justamente la oferta. Eso es lo que nos dice la teoría y es lo que se presenta acá también, porque como es una sola empresa, no se puede considerar la curva de oferta directamente como las que se hacen bajo competencia perfecta. Nosotros tomábamos en cuenta la curva de costo marginal por encima de su costo variable medio. En este caso no, porque hay una sola empresa en el mercado. Y tampoco podemos hablar de la curva de oferta de la industria, porque solamente es una empresa. En este caso, el monopolio se constituye en la industria del mercado. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a quedar acá. La próxima clase, entonces, nuevamente seguimos avanzando. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer para poder aclarar las dudas, porque mientras más clara tengan la clase y los ejercicios, mejor. Y mientras más clara tenga la teoría, mejor para ustedes. Mi pregunta ahora para todos ustedes, no se me llama la atención. Son 51 en el listado y solo asisten 27. ¿Por qué creen? A ver, denme una pauta.